19º miércoles, 11 de agosto, Santa Clara de Asís. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si tu hermano peca contra ti, repréndelo estando los dos a solas. Si te hace caso, has salvado a tu hermano. Si no te hace caso, llama a otro o a otros dos, para que todo el asunto quede confirmado por boca de 2 o 3 testigos. Si no les hace caso, díselo a la comunidad. Y si no hace caso, ni siquiera a la comunidad, considéralo como un pagano o un publicano. En verdad os digo que todo lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en los cielos. Os digo además que si 2 de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, se lo dará mi Padre que está en los cielos. Porque donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Palabra del Señor. Este evangelio es el de la corrección fraterna. Si tu hermano peca contra ti. Así comienza. Sin embargo, dicen los especialistas que en los mejores códices falta la palabra contra ti. Quedaría como si tu hermano peca. Entonces hay una gran diferencia. Desde el inicio se abren 2 posibilidades. Una es que el directo ofendido seas tú, porque han pecado contra ti. Por ejemplo, tu hermano, un cristiano como tú, te ha provocado algún mal directamente. Por ejemplo, te ha difamado, ha hablado mal de ti, o te ha insultado, o te ha provocado un daño cualquiera ese sea. En ese caso, debes decírselo para que se revea, a solas. Esto dicho así, parece muy fácil, pero cuando hay ya problemas anteriores, porque las cosas no se originan de pronto, porque sí, sino que es muy probable que haya una historia previa. Estoy buscando ejemplos para ver en casos concretos, sabiendo que ante todo hay miles y miles diferentes, ¿no? Pero para que se pueda ver y no verlo en abstracto. Entonces, es cuando uno recrimina a otro lo que le ha hecho. Y ahí entran en juego muchas cosas, como el modo en el que incrimina, en que censura su conducta. ¿Cómo se lo dice? El orgullo del ofensor, que le impide reconocer el daño, la ofensa cometida, muchas cosas. Pues si no hubiera enmienda, ni si cabe el caso, reparación, sigue el otro paso que menciona el Señor. Es decir, al principio hay que ver cómo lo hace, porque el otro puede cerrarse, porque quien está ofendido se lo dice de una manera fea, y bueno, entonces no quiere reconocer. Bueno, él no reconoce por el motivo que sea. Y entonces el próximo paso que está aquí en la Escritura es que hay que llamar a alguien más u otros 2 para ser los testigos de lo acontecido. Bueno, es de suponer que los otros estén al tanto del asunto. Por las palabras del Señor se deduce que tanto el ofendido como el ofensor forman parte de una comunidad, porque si tampoco hace caso y persiste en la ofensa, entonces el último paso es hacerlo saber a la comunidad. O sea, Jesús indica que ante la ofensa, por injusta que ella sea, tratándose de un hermano de comunidad, el ofendido no debe ir ventilando el asunto en comunidad para responder una ofensa con otra, sino tratar de arreglarlo privadamente. Buscar la satisfacción entre los 2, o si no entre pocos. Si es desoído, entonces sí el conflicto debe ser llevado a la instancia superior, que es, ¿cuál? Es justamente la de la comunidad. Y si así tampoco nada se consigue, queda el ofensor excomulgado.
pierde la comunión con todos y deja de ser un hermano, es un extraño, es como un pagano, un publicano. Publicano es uno de la misma raza, pero por su conducta despreciado fuera de la comunión religiosa. Eso pasaba en la religión judía. Por tanto, bueno, ¿qué nos dice todo esto? Que la corrección fraterna no es fácil hacerla ni recibirla. Y no lo es porque entra en juego el orgullo personal de cada uno. Y todos lo tenemos. Para el que resulta ofendido, puede no serle fácil que sea fraterna su corrección. Y atención, puesto que la corrección debe ser ante todo fraterna. Y el énfasis se lo ponga en corregir, en llamar la atención, y entonces la cosa se complica, porque no está solo en qué se dice, sino en cómo se lo dice. Porque ofensa puede seguir ofensa. Y por la otra parte, para quien recibe la corrección, por su propio orgullo, es muy común que le moleste el hecho que lo corrijan, y desde el comienzo se cierre a reconocer su pecado. No es raro el caso, lamentablemente, que después de la corrección se rompa toda fraternidad y se origine una seria enemistad. Es lamentable, pero es así. Las cosas, en cambio, cambian y cambian mucho en el caso de que el pecado que ha cometido tu hermano de comunidad no fuera contra ti. Este caso debería ser mucho menos conflictivo. Tu hermano ha pecado y tú se lo haces notar por su bien. En ese caso no media la subjetividad, ni la herida infligida directamente, sino me hirió a mí directamente. Por eso la fraterna corrección puede ser más fácilmente aceptada. Y por cierto, es un deber decirle al hermano que su conducta no es buena ante Dios. Los ejemplos hacen más comprensible lo que en abstracto quizás no se ve. Por eso recurro a ellos. Y pongo, por ejemplo, una persona que está cometiendo adulterio. Y un hermano lo llama y privadamente le dice, mira, que eso que haces no está bien ante Dios. Y esto te está separando de Dios. El mal que haces es también un mal hecho a otros. Tú no puedes vivir así. Ni puedes comulgar, atención, como lo estás haciendo. No estás en comunión con Dios. La has roto porque lo tuyo es adulterio. Corta ya. Bueno, ese hermano no quiere que el otro se pierda y le advierte. El pecado enceguece. Por eso quien corrige al pecador o le muestra el pecado, le muestra la luz y lo hace porque lo estima, porque ama a su hermano. Y si no lo hiciese, si por ejemplo se dijese, este es grande y sabe lo que hace, es su vida, yo no me meto porque tengo que meterme, estaría cometiendo un pecado de omisión. Volviendo a los exégetas, a los estudiosos de la Sagrada Escritura, opinan que ese contra ti, de si tu hermano peca contra ti, de este Evangelio de San Mateo, se deba a otro Evangelio, el de San Lucas, cuando dice el Señor, si uno de tus hermanos llega a pecar, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Y si peca 7 veces en un día contra ti, y 7 veces vuelve a ti y te dice, me arrepiento, tú le perdonarás. Como vemos, el sentido es diferente, porque peca contra ti y se arrepiente y pide perdón. Es diferente a este otro de la corrección fraterna. Y volviendo al Evangelio de hoy, cuando dice, y si no hace caso siquiera la comunidad, considéralo como un pagano o un publicano, la comunidad, en sentido amplio, es la Iglesia. El Papa Pío XII, en su encíclica Mystici Corporis Christi, quiere decir del cuerpo místico de Cristo, que se refiere justamente a la Iglesia, dice, aquellos que entre ellos están divididos por razones de fe o de gobierno, no pueden vivir en la unidad de tal cuerpo. Se refiere a la Iglesia como cuerpo místico, ni tampoco en su espíritu divino, es decir, no pueden estar el mismo espíritu, el único espíritu
de Dios no puede estar en ambos, ¿no? Bueno, esto viene a cuento. Viene a cuento porque se está hablando, y no solo hablando, sino practicando. Lo vimos como lo hicieron pública y descaradamente en Alemania hace poco, acerca de la intercomunión. O sea, dar la comunión sacramental, dar de comulgar la Eucaristía a protestantes que no están en comunión con la Iglesia. Claro que los que le dieron y permitieron, por el solo hecho de hacerlo, en la comunión, tampoco están en comunión con la Iglesia. Estos últimos se autoexcluyen por el sacrilegio cometido. Están diciendo públicamente, aunque no con palabras, sino con hechos, nosotros no estamos en comunión con la Iglesia Católica, o sea, la Iglesia de Cristo. Esto no es asunto menor, queridos hermanos. Esto es apostasía. Están apartados de la Iglesia por la fe y por el gobierno, porque son gobernados quienes estos aceptan por obispos apóstatas. Finaliza el pasaje con algo que nos resulta familiar. Lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y lo que desates será desatado en el cielo o en los cielos. Pero esto el Señor se lo había dicho a Simón, cuando le cambió el nombre por el de Pedro. Tú eres Pedro. Así le había dicho a Pedro: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que atares sobre la tierra será atado en los cielos. Lo que desatares sobre la tierra estará desatado en los cielos. Pues ahora esa potestad la extiende a todos los apóstoles, porque dice: en verdad os digo que todo lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en los cielos. Sin embargo, aunque ahora es una potestad, digamos, colegiada, en realidad no hay conflicto de intereses. ¿Por qué? Porque Pedro es el vicario de Cristo, la cabeza visible de la Iglesia de Cristo. Entonces solo él recibió las llaves del reino de los cielos. Atar y desatar significan que a quien es excluido de la comunión, es excluido de la comunión con Dios. Y a quien se lo recibe de nuevo en la comunión, Dios también lo recibirá en comunión con él. Como dice el Catecismo en su número 1445, la reconciliación con la Iglesia es inseparable de la reconciliación con Dios. Por otra parte, la corrección fraterna debe vérsela con la luz del Espíritu, es decir, como medida para salvar a un alma, y como remedio, y no para utilizarla como arma de disgregación. Yo tengo esto, bueno, te lo doy por la cabeza. Bueno, al finalizar diciendo: si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, se lo dará mi Padre que está en los cielos. Porque donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Esto nos pone de manifiesto que aún solo dos cristianos que crean y vivan la misma verdadera fe en unidad con el magisterio serán iglesia, porque en medio de ellos estará Jesucristo. Hoy la iglesia hace memoria de Santa Clara de Asís. Fascinada por el ejemplo del poverello de Francisco, una joven de Asís le ofrece a Cristo la frescura de sus 18 años, el domingo de Pascuas de 1211 o 1212, cuando en la tarde corre a la porciúncula, donde le esperan Francisco y sus frailes menores. Le hacen vestir un sayo de penitente y le cortan los cabellos. Así es que nace la segunda orden franciscana, la de las clarisas. Clara será primero seguida por su hermana Inés, Agnese, luego por la otra, Beatrice, y por un grupo de jóvenes y mujeres, y pronto serán unas 50. Así comienza la aventura de Clara, hija de nobles, que se oponen aún con la fuerza a su elección de vida, pero todo es en vano. Cuando hay indecisión y Dios está de por medio, mejor no luchar contra Dios, ¿no? Más bien, después de algunos años, irá con ella también su madre, Hortolana. Clara no huyó para hacerse una monja más, o sea, para entrar en una comunidad conocida y establecida.
quiso dar vida a una familia de monjas de clausura, radicalmente pobre, viviendo del trabajo y de alguna ayuda de los frailes menores, inmersas en la oración, al servicio de todos, preocupadas por todos. Serán llamadas clarisas, viven en la mayor austeridad. Sin embargo, le escribe a Inés de Praga, que era hija del rey de Bohemia, severa abadesa de un monasterio inspirado por el ideal franciscano, le escribe: no tenemos un cuerpo de bronce ni la robustez del granito. Clara le da consejos afectuosos y explícitos. Le dice: te suplico de moderarte con sabia discreción en la austeridad casi exagerada e imposible en la que he sabido te has encaminado. Vemos aquí una corrección, una fraterna corrección. Inés de Praga debería ver cómo Clara sabe cuidar de las otras hermanas enfermas y hacer los servicios más humildes y desagradables sin perder la sonrisa y sin hacerla perder a los demás. Clara, que muere en 1253, durante 42 años dirige el convento de San Damiano en Asís, el primer convento de la orden. Al final de una vida transcurrida en la oración y en la pobreza, estas fueron sus últimas palabras: oh Dios, seas tú bendecido por haberme creada. A solo 2 años de su muerte, el Papa, solo 2 años, Alejandro IV la proclama santa. Muy conocida es la representación iconográfica, ¿no? Se la muestra siempre ella con un ostensorio en las manos. Bueno, Santa Clara se distingue justamente por el culto hacia la Eucaristía. Por 2 veces, Asís fue amenazada por el ejército de Federico II, Hohenstaufen, quien tenía entre sus soldados tropas sarracenas, musulmanes. Clara, en aquella época ya enferma, fue llevada a los muros de la ciudad, llevando en la mano la píxide con el Santísimo Sacramento, y ante aquella vista el ejército se dio a la fuga. Queridos hermanos, podamos nosotros, adoradores, poner en fuga a los enemigos que hoy insidian la Iglesia de Cristo. Santa Clara de Asís, ruega por nosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.